Saludos cordiales, amigas y amigos. Hoy es nuevo año, es el 2025 y deseo para usted, amigo y amiga que ve este programa, lo mejor para su vida, para su familia, para su entorno. Es necesario que no dejemos de soñar en vivir con dignidad. Hemos tenido momentos terribles, duros para el país. Ha habido violencia, inseguridad y también ha habido desesperanza. Que este año sea distinto, que podamos estar en armonía. Hoy, precisamente 5 de enero, día en el cual se estrena este programa, es un día muy importante para los periodistas. Es el Día del Periodista Ecuatoriano, en razón de que un 5 de enero de 1792, por primera vez se publicó el periódico Primicias de la Cultura de Quito, a cargo de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Queremos hablar sobre él, pero también sobre el periodismo de este tiempo. Y para ello, qué mejor que con Francisco Herrera Arauz, periodista distinguido, el primero en el periodismo digital en Ecuador, es un pionero, es doctor en Derecho también, fue diplomático, presidió el Colegio de Periodistas de Pichincha y claro, nos honra su amistad y que sea parte de este gremio. ¿Qué es ser periodista? Bienvenido, Francisco. A ver, empecemos primero por un buen año, 2025 para todos. Que sea esperanzador, es lo único que les pediría, que sea esperanzador. Lo segundo, pensar en el periodismo en este momento es pensar ya en una multidisciplina. Es decir, es un espacio tan amplio, tan abierto, que abarca tantas posibilidades de expresarse, que yo le he defendido siempre a esta como una ciencia. La comunicación no es empírica, la comunicación tú no la aprendes en el oficio como quisieron hacernos creer en un momento determinado. No, la comunicación es una ciencia que requiere de estudio, de disciplina, de observación, de ilustración, de experimentación, de conocimiento profundo. Entonces, un periodista tiene que ser eso, un motivador en la sociedad del conocimiento profundo, en distintas áreas, pero a fin de cuentas, un difusor del pensamiento. Eso es hacer el periodismo, especialmente ahora, que tienes tantas posibilidades, pues porque en este momento tú las tienes en infinito tiempo. Tú te imaginas cuando éramos reporteros hace unos 20 o 30 años atrás, si hubiéramos tenido las mínimas posibilidades que hoy hay, las noticias hubieran sido distintas, mejores y probablemente más veloces. ¿El rol del periodista ha cambiado en este tiempo? ¿Es distinto al que tú te imaginaste o aprendiste cuando chico o es el mismo? No, sí ha cambiado y ha cambiado muchísimo por una razón. Nos fijamos mucho en los tiempos en los que empezamos. Yo empecé en 1980, en los 80s el periodismo, y en ese momento todavía la visión era muy local. En este momento la visión es universal. Claro. O sea, cuando tú hablas, este programa que está saliendo en este momento, nos ven cómodamente en China, como si estuvieran acá. Este entonces es una profesión ahora que requiere un conocimiento multidisciplinario. Totalmente, tanto como para pensar en que la especialización ahora es una exigencia, pero solo para profundizar. O sea, cuando tú empiezas, tienes que ser múltiple. El conocimiento abarca distintas áreas. Y si tú quieres especializarte en algo, entonces será para profundizar exclusivamente en ese tema. Y para eso, sin duda alguna, hay espacios temáticos. Las redes sociales ahora lo permiten. Y eso además facilita muchísimo la comprensión del público. Es decir, no es que hay público para todo. Hay público selectivo, que escoge qué quiere escuchar. Ahora ya es así. Ahora, quienes deciden meterse en el mundo del periodista, ¿buscan en efecto ser periodistas o estrellas de la televisión o del internet? Es más, creo que muchos lo que buscan es básicamente ser influencers. Bueno, eso siempre ha sido el periodismo también, ¿no? El periodismo es también parte de ese espectáculo que se presenta ante el público y ante el cual tú quieres brillar. No importa cuál sea tu público.
el público que tú tienes es el público que te sigue. Ya no es como antes que tenías que ir a buscarle al público, no, ahora el público te sigue. Y eso solo te lo ganas con mucha seriedad, eso sí, con mucha ética, con seriedad, con severidad, con estudio, con profundidad. Eso sí es indispensable. En eso fíjate que el periodismo no ha cambiado. O sea, podrán haber cambiado los métodos, las formas, la tecnología, pero los principios no. O sea, los principios de veracidad, de objetividad, de rigor profesional, de ética, eso no ha cambiado, pero para nada. Me alegra escucharte eso, porque realmente si es que eso cambiara, si es que esos valores fueran distintos, no fuera periodismo, ya se acabaría esta profesión. Más que nada, está experimentándose en el mundo este momento el hecho de que cualquier persona con un teléfono celular puede sentirse periodista, ¿no es cierto? Total, es cuestión de transmitir en segundos cualquier evento y transmitirlo de la manera que tú quieras y llegas al público que quiere seguirte. Pero es distinto cuando una persona con formación profesional como periodista, y eso te da la universidad, eso te da la ciencia, vuelvo a que es una ciencia, eso te da el conocimiento. Entonces tú tienes que aplicar las normas del periodismo de manera rigurosa. Por ejemplo, consultar una fuente, contrastar una noticia, ratificar la veracidad, ponerle exactitud de los datos. Eso no ha cambiado. Y entonces, si no lo haces, puedes lanzar cualquier cosa en el internet que la gente pronto se desencanta. Pero en cambio, si tienes un espacio rigurosamente, cuidadosamente elaborado, en donde el público te sigue, entonces eso ya se convierte en una especie de disciplina del público que se engancha. Es un público cautivo cuando ve que ese tipo de normas se cumplen. Y yo te diría que ese es, para nosotros, al menos para Ecuador Inmediato, esa es una grata experiencia en este momento. Es decir, de Ecuador Inmediato la lección que siempre se saca es que el dato que está puesto ahí es el verdadero. Pueden pasar muchas cosas y muchas versiones alrededor, pero nosotros procuramos tener el dato exacto. ¿Cómo? Ejemplo, en este momento cualquier información que se difunda debe tener un sustento, ¿verdad? Ya. Nosotros procuramos tener el sustento escrito, por ejemplo. El presidente de la República ha decretado tal cosa, tratemos de conseguir el decreto. O sea, para que el público se informe del decreto y saque su conclusión. Ese tipo de exactitud es lo que comienza a modificar el Internet de estos últimos tiempos, en donde tú puedes decir lo que quieras, pero si no tienes sustento, no puedes seguir. Vamos viendo tus inicios. ¿Dónde fueron los primeros pininos? Me has dicho en 1980, ¿no? Claro. Yo no puedo recordar, me parece una fecha tan lejana que... Sí, claro. Ni recuerdo. Sí, tú, ándale. Aunque no lo creas, fue una radio en la casa. Nelson Herrera Arauz, mi hermano, el físico, el inventor, el matemático, tenía la habilidad de crear estaciones de radio galena, que se llamaba. Entonces hizo una radio que salió desde del cuarto de él, me acuerdo, en 1977. Y claro, él podía construir la radio, pero no podía hablar. Le faltaba la programación. En cambio, yo ya comenzaba. Tenía 15 años en ese entonces. Recuerdo que comencé y me metí mucho en esa radio, la radio de Nelson. Y luego el siguiente salto ya no fue tan difícil. ¿Fuiste a qué medio? Formal. Aunque no lo creas, la primera presencia pública mía es en Radio Tarqui, cuando yo era estudiante del Mejía, y nos vamos por el agasajo navideño a hablar con el maestro Juanito, y nos recibe y hablamos y todo. Y claro, ahí la fácil era Herrera habla vos, porque eres el que habla más. Y entonces, después de que terminó el programa, Gustavo Ordoriza me dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Yo le dije, yo voy a estudiar odontología, y en realidad yo estudié un año de odontología. Pero no servía para eso, a leguas que no servía. Y me dice, no, usted sirve para periodista. Y lamentablemente se cruzó el horario y no pude con Gonzalo Pérez Torres, con Gapeto. No pudimos coordinar y ya no pude entrar al cuerpo de reportar quién es entonces. Pero quien sí me dio la oportunidad en ese mismo año en el que me gradué en el Mejía, en el 79, es don Daniel Álvarez Tenorio. De Radio Iris. Radio Iris. Esmeraldeño. Liberal.
Liberal, claro. Entonces él es el que me da el primer espacio y yo, hombre, qué aventado fui, 16, 17 años. Uh-huh. Y me fue a meter al Congreso desde el día en que se posesiona Jaime Roldós Aguilera. Ajá. Y yo veo el acto de transmisión de Jaime Roldós y una credencial era en ese momento una llave privilegiada. Uh-huh. Y entonces entré a todos los espacios y vi todos los debates, conversaba con los políticos de ese momento, los más actuales, como Asad Bucarán, uh-huh, como el propio Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, Rodrigo Borja, Jaime Hurtado, Jorge Chiriboga Guerrero, Raúl Bacacaro, uh-huh, o los ministros de Roldós, que en ese momento eran muy destacados, un Carlos Feroblund, uh-huh, o un Aquiles Rigaí Santiesteban, irónico, ¿no? Ministro de Roldós. Y así. Y entonces ministro de Roldós y después ministro de Febres Cordero. Claro, pero en el intermedio, no te olvides, binomio de Rodrigo Borja. Claro. A la vicepresidencia de la República. Claro, claro. Y después de que pierde con Febres Cordero, va y termina sirviéndole a Febres Cordero como ministro de Bienestar Social. Ajá. Entonces, todo eso hizo mi primer panorama. Perdóname, me viene a la memoria y te voy a ir interrumpiendo porque los dos hemos estado en escenarios en parecidos. El mismo tiempo, claro. Carlos Julio Arosemena, ¿recuerdas aquel mote que le puso a Julio César Trujillo? Claro, yo tengo una anécdota que está contada en el YouTube que se llama Lo de Gallo Hervido. Ajá. Como fue, discutían en ese momento, allá en el 82. En ese entonces tú no tenías la pecera que hay ahora en el Congreso, con una mampara de vidrio que te permite ver el debate, pero no está. Nosotros nos permitían sentarnos al pie de la presidencia. Claro. Y desde ahí transmitíamos. Entonces yo le veía, Carlos Julio Arosemena se sentaba en primera fila y Julio César Trujillo al final. Julio César Trujillo fue un hombre marrullero, amarrador. Y algo estaban haciendo por el tema de la sucretización de Osvaldo Hurtado. Y entonces Trujillo defendía y todo lo demás. Y entonces en un momento determinado se paró Carlos Julio. Carlos Julio estaba borracho ese día. Él iba ebrio al Congreso. Porque además se permitía beber. Claro. En las famosas tazas de té con whisky. Se paró y le cayó a Trujillo gritándole: "Y tú te callas, Trujillo. Barbón sin barbas, gallo hervido". Y entonces se paró a protestar Juan Tama Márquez, de la Democracia Cristiana también. Y le dijo: "Y vos te callas, catador de urinarios". Y luego se sentó Carlos Julio Arosemena como que nada hubiera pasado. Salieron indignados de la sala Julio César Trujillo, pero a partir de ahí el apodo le quedó. Era un hombre rubicundo, colorado. ¿Cómo no? Días después de haberle puesto este mote, Carlos Julio a Trujillo, yo fui a hacer también una cobertura y justamente lo encontré tomando un caldo caliente, ¿no? Probablemente de pollo, y le pregunté: "Doctor Arosemena, ¿está tomando caldo de gallo hervido?". Vos eras de los que le preguntaste. Vos sí le preguntaste. Entonces, sopló el caldo sobre la mesa. No. Se atragantó de la risa, porque pocas veces se reía Carlos Julio, pero yo me imagino que le sacaste una carcajada. Sí. Eran momentos intensos. En tu memoria, ¿qué otros episodios han guardado en tu memoria de periodista? Varios, fuertes, duros. La muerte de Roldós, la guerra de Paquilla. ¿Cómo recibes la muerte de Roldós? Ese 24 de mayo. Yo en ese entonces tenía una novia que era muy relacionada con la política ecuatoriana por su padre. Y fui a verle ese rato a la casa, el domingo tarde. Y a lo que llego me recibe la mamá de María Eugenia y me dice: "¿Murió Roldós?". Le digo: "Perdona, ¿qué me está diciendo? Murió Roldós". Y yo había ido en la mañana de ese 24 de mayo a cubrir en el Estadio Olímpico de Atahualpa y filmamos con Gonzalo H., camarógrafo en ese entonces, filmamos el último discurso de Jaime Roldós, que lo teníamos en Canal 8 como una pieza fenomenal. Claro. Y filmamos. ¿Tú te imaginas eso? Llego a la tarde y la noticia de que murió a mí me golpeó mucho.
Me golpeó muchísimo. Con ese discurso vibrante, ¿no? Claro. Este Ecuador. Era masónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Ajá. Otra cosa, la muerte de Patricio Germán. Ajá. Compañero mío en el Mejía, un año antes. Claro. Llegar y encontrarle asesinado por un policía. Y luego con Javier Barzola descubrir que, porque había filmado esa escena, la filmó Galo Califé, un camarógrafo. Él filmó el policía que le dispara y levanta la visera luego y se le identifica. Washington Carrilla Mesa. Siendo funcionario del Banco Central, claro. Galo Califé. Correcto. ¿Y sabes por qué está él en ese lugar? Habían comprado equipos nuevos. Una semana antes. Y estaban probando las cámaras, exacto, ¿no? Exacto. Y coincidió ese momento sangriento, terrible. Yo había salido del Mejía un año antes, entonces yo llegué al colegio, era muy conocido, era dirigente del colegio, entonces los porteros y todo el mundo me permitió el ingreso, y ahí es cuando Roberto Dung le culpa a Edwin Guerrero Blum. Le culpa del asesinato. Y yo le tomo a Edwin Guerrero y le digo, vea, Edwin, en Canal 8, porque Galo trabajaba con el Banco Central, pero su hermano Eduardo era anchorman de Canal 8 en ese entonces. Claro. Y nos había comentado Javier Barzola de que había la versión. Le cuento eso a Edwin Guerrero y Edwin Guerrero no podía creerlo. Digo, hay la visión del asesinato. Vámonos al canal. Nos vamos al canal. Y en efecto, en el momento en que llegamos, tipo 7:30 de la noche, el noticiero se llamaba Mesa de Redacción, lo presentaba Francisco Borja y presentaron la versión de que el policía le mató. Eso le costó el puesto a Roberto Dung Barreiro. Claro. Días iniciales de Jaime Roldós. Washington Carrillo Mesa no fue sancionado. Lo sancionaron con 2 años. Porque el arma que utilizó no era mortal. Pero le mató. El periodismo ha permitido también lograr sucesos importantes. Si el periodismo es de servicio a la comunidad, hemos podido facilitar cosas de ese tipo. ¿Qué guardas en la memoria de ese ejercicio donde el interés humano es sobresaliente? 3 momentos duros, difíciles. Uno, Taura. Antes de Taura, el incidente de Fran Vargas Pasos en la base aérea aquí en Quito. Los periodistas fuimos el escudo con el cual no se disparó a los soldados. Ajá. Nos pusimos casi al frente. A los comandos. Nos pusimos al frente, porque ya llegaron las tropas para invadir la base aérea y lanzaron las balaceras, pero de ver que estábamos un grupo de periodistas de por medio, eso se recuerda muy bien. El Andrés es sobrino de Vargas Pasos, Andrés Valdivieso. Ese fue un primer momento crítico, creo, el que terminaría luego en Taura, ¿no? Pero en ese momento el periodismo sirvió como para enfrentar una circunstancia tan cruel. Pero terrible convertirse en carne de cañón. En carne de cañón, ¿no? En carne de cañón. No le des vuelta, en carne de cañón. Un segundo momento, el caso Restrepo. El caso Restrepo. Yo tenía vinculación con los hermanos Restrepo. Eran scouts, yo estaba empezando con los scouts entonces. Les vi alguna vez a los chicos en los eventos que siempre habían. Eran del grupo 7 de los scouts. Y luego desaparecer de la manera tan cruel. Y irle acompañando a Pedro, a Luz de Elena, paso a paso. Era el periodista que más le seguía. Porque les conocía a los chicos. O sea, imagínense en eso, qué trauma. Y un tercer momento, para al menos nosotros, para Ecuador Inmediato, el 30S. Cuando nos toca a nosotros como medio de comunicación ser la voz del Ecuador al mundo. Éramos nuevos prácticamente dentro del esquema, todo el mundo se alimentaba de nuestro sistema y aquí hubo censura, la censura previa que estableció el gobierno, pero no podían censurar nuestro trabajo en internet. Yo no sufrí ninguna censura. La policía sí me quiso destruir, eso sí yo les acuso a ellos. Intentaron llegar a invadir nuestras instalaciones y destruirlo. Lo que frenó fue la balacera en la Mariana de Jesús, pero fíjate que son 3 momentos duros en los que al periodismo le toca jugárselas, sacar todo lo que se puede tener. Y entonces, fíjate de lo que hablábamos al principio, Rodolfo Muñoz. Los principios,
en ese momento, ¿cómo te sirve? El valor ético, el rigor periodístico, la objetividad, la veracidad. Te decía que el periodismo sirve también para que mucha gente pueda resolver cosas gravísimas de su vida, ¿no? ¿En qué momento crees que has tenido una participación importante? En los años de Febres Cordero, yo los tomaría así, porque era poner en juego toda la capacidad. Yo era hombre joven, me las jugaba, y con Febres Cordero yo siempre tuve una mala relación. Siempre hubo la versión de que me mandó a que me eliminen. Decir Febres Cordero, elimínenlo, era, ¿qué? Orden de muerte. De eso me salvó doña Cristina Mantilla, la dueña de Canal 8. Sé que intervino. Parece que era yo su mejor reportero en ese entonces en el canal. Yo siempre tendré gratitud a Cristina Mantilla. Alguna vez se lo dije a su hija, Tiki Morrison. En ese momento, pones en juego tu vida. Pones en juego tu vida ya. Entonces ahí sí es por la información, y estoy hablando de Alfaro Vive, estoy hablando de los conflictos políticos que soportaba Febres Cordero, luego el Taurazo, luego todas las confrontaciones con la política, y fueron unos 4 años terribles. Probablemente fueron los más duros que yo aguanté dentro del periodismo. Y entonces ahí insisto, te juegas la vida. En esa sí me las jugué. Y siendo scout, supongo que los principios de ese movimiento te han servido también en el ejercicio profesional. Yo los scout dentro de una manera no casual. Primero, por una gentileza del gobierno del Japón, se me invita a través de ese gran amigo que acaba de fallecer, Leonardo Carrión Eguiguren y Amparo Menéndez, se me invita a participar en el primer programa de barco de jóvenes del mundo. Estoy hablando de 1989. Y entonces ahí, al terminar el programa, se nos recomendaba que participemos en alguna organización juvenil, en alguna organización voluntaria. Y yo entonces opté por eso. Escogí los scouts, me presenté a los scouts y llegué a un momento bastante difícil para el movimiento scout. Bastante difícil. Estábamos a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque no habíamos activado, porque no se habían pagado las cuotas, porque no teníamos sede, porque no había ni siquiera una casilla de correos, créanme. Se trataba de hacer escultismo, pero con muchas dificultades. No se había actualizado, no había una norma reglamentaria, ni mucho menos, que en cambio en el movimiento scout a nivel mundial sí. Hubo que montar todo eso. Dime una frase que sintetice la filosofía scout. Deja el mundo mejor de cómo lo encontraste. Trabaja sin esperar recompensa. Deja el mundo mejor de lo que lo encontraste. Es gran motivación. Claro ¿Cómo sí. es tu vínculo con la televisión? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde? ¿Qué vives en ese instante? Ay, qué buena pregunta. Yo estaba como reportero de Radio Iris y un buen amigo, como era en ese entonces Javier Barzola, lamentablemente fallecido, el reportero del pueblo como le conocían. Gran ser humano. Gran ser humano. De verme que me movía y cómo hacía las cosas. Siempre me recomendó, me decía, ¿por qué no piensas entrar a la televisión? Le decía, tengo mis resistencias. Además yo estudiaba odontología en ese momento, no era periodismo, pero de pronto corto porque me viene un problema en una de las rodillas, me detengo un buen tiempo, como unos 6-7 meses. De a lo que regreso, el que me lleva a la televisión se llama Francisco Borja Ceballos. En ese entonces era subdirector de noticias en Canal 8. ¿Siendo director Benjamín Ortiz? No, Polo Barriga. Polo Barriga. Ya había salido Benjamín Ortiz. Polo Barriga me lleva con el Francisco Borja y empiezo ahí. Yo de eso me acordaba del gordo Barriga porque era grato siempre acordarse de eso. En 1981 y yo cumplía 19 años y empecé Los Pininos en la televisión el 4 de octubre de 1980. En el 81 ya estaba algo entrenado, ya algo había aprendido
Y el Polo Barriga me dice, ven acá, con ese tono grueso que sabía hablar el gordo. Te voy a hacer un regalo que no te vas a olvidar en tu vida, me dijo, por tu cumpleaños. Y me mandó a hacer mi primer reportaje de televisión. Era la desmovilización de tropas de Paquilla. Entonces me mandaron a la frontera, así nomás. Me fue bien, me acuerdo ahí del general Richelieu Le Boyer, que era el jefe de las tropas, con el cual estuvimos compartiendo un buen momento y vi cómo se daba ya ese proceso de desmovilización de Paquilla. Por eso me acuerdo tanto. Y fue por ahí donde empecé. Luego vino una crisis dentro del canal muy fuerte. Casi se quedaron sin reporteros. Y yo estaba... Porque muere Javier Barzola, se va el Francisco Borja y se va el Polo Barriga. Creo que nos quedamos 3 en ese entonces. 3 reporteros. Y ahí empezó toda una escuela de trabajo, pero dura, difícil, en donde mucho tenías que poner más de lo que podías aprender. Una de las condiciones que debe tener el ser humano es la gratitud, ¿no? Y creo que los periodistas debemos ser gratos con Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Él es el que da los primeros pasos que permiten luego ya un desarrollo formal de esta profesión, después cuando éramos la República y mucho después cuando surgen las escuelas de comunicación. Pero hablar de Espejo es hablar de la ilustración quiteña, de ese momento tan especial donde en la Real Audiencia de Quito habían niveles paupérrimos de educación, una cantidad de analfabetos, un atraso enorme. ¿Cómo es que este hombre concibe lo que se está viviendo e insurge para proponer otras ideas? Espejo no debe haber nacido en ese tiempo. No fue un hombre de su tiempo. Fue un adelantado. Es un tipo impresionante. Si tú le revisas, hay una exquisita biografía para el público, no para los no iniciados en la historia, sino para el público en general, de Marco Chiriboga Villaquirán, Espejo, el duende quiteño. Espejo era escritor, teólogo, médico, historiador y académico. Salubrista también. En lo de médico era salubrista, y ya te voy a contar un detalle importante. Y un gran analista de la economía, ¿no? Tiene artículos importantes defendiendo la necesidad de que lo que se producía en Quito se exporte. Claro. Él es el primero que concibe la idea de Estado, pues. Cuando todavía el tema no era parte de la insurgencia de la Revolución Francesa. Pero él ya tenía una idea de lo que debía ser este Estado, lo que vos dices, la concepción de una lógica de relación entre la producción y lo que la comunidad vive. Como médico, él es el precursor del descubrimiento de las viruelas. Y Ciencia Blancardina, su tratado especial sobre las viruelas, él analiza con mucha profundidad esa enfermedad. El tratado de las viruelas, que es tan reconocido en España y otros países europeos, que su obra se publica también en esos idiomas, en esos países. Y toma en cuenta que él nunca salió de tu espacio. Máximo llegó a Riobamba. Pero ¿cómo obtuvo el conocimiento tan profundo? Lo poco que llegaba. Poseedor de una biblioteca enorme, ¿eh? No era de él. Los jesuitas se lo permitieron. Pero antes de él tiene acceso. Él tiene un acceso a una biblioteca, pero lo impresionante es cómo lo absorbe el conocimiento, para tener tantas disciplinas. Entonces, es el tipo que preside la Sociedad de Amigos del País, por ejemplo, de la cual es su editor, y ahí surge Primicias de la Cultura de Quito. Surge como un periódico, digamos que de tipo social, de participación exclusivamente gremial. Él es el escritor de la mayor parte de los artículos para un público muy reducido de gente que no sabía ni leer ni escribir, en la gran parte del público. Entonces el público de Sociedad de Amigos del País recibe la ilustración de Espejo. Se llegaron a editar, si no me equivoco, entre 11 o 12 números. 11 números, sí. Cuando yo fui presidente del Colegio de Periodistas, allá en
1993-94. Nos tocó editar el libro del Premisas de la Cultura de Quito. No? Lo hicimos en varios directorios, pero en el mío estaba el punto final. Y logramos imprimir y está todavía ahí, se mantiene en circulación. Y entonces, con un gran estudio de Hernán Rodríguez Castelo. Exactamente. Es un aporte pero fenomenal. Esencial. Ese señor era brillante también. Y entonces resulta que en el primer número Espejo le vuelca esa lógica de lo que sería con el tiempo el Estado. Entonces, por eso se lo vi como un hombre peligroso. Era un tipo avanzado, por ejemplo, en la medicina. Él plantea la necesidad de aislar cuando vienen los enfermos en epidemias. Y entonces hay una experiencia, Espejo, por sus conocimientos en medicina, es nombrado el médico de la ciudad, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital de la Misericordia. Y se desata en Quito una peste, una fiebre, no sé si de las viruelas o una de las pestes de tifoidea más clásicas por las condiciones de insalubridad. Y entonces le llaman al médico de Quito a hablar y él propone las necesidades de las medidas asépticas, la higiene en el agua, la higiene la higiene corporal. Él propone el aislamiento y la gente no le acepta, al punto que el municipio de Quito, en vez de aceptarlo, lo condena. Claro, porque mandaron a traer a la Virgen del Quinche en gran procesión, y entonces les decían, no concentren a la gente, no pueden hacer una procesión, se va a morir más gente. Y en efecto trajeron a la Virgen del Quinche, le destituyeron Espejo y se produjo una mortandad terrible. Pero ¿sabes que sí había una separación de pacientes antes de que él interviniera? Era entre la clase alta y la clase baja. Me imagino. ¿No? Y él decía, sí, hay que separar, pero entre los que están en posibilidades de contagio y los que no están, ¿no? Por eso es que se crearon los espacios superiores e inferiores. En los espacios inferiores era para la mortandad de la gente. Ahora, estos temas él abordaba en el periódico, claro, en Primicias de la Cultura de Quito. Trató de culturizar a través del periódico, sin ser periodista, sin haber estudiado, pero trató de difundir ideas, como por ejemplo las que estamos conversando, de medicina, de relación social, de Estado. Bueno, leer las Primicias de la Cultura de Quito realmente es algo exquisito para quienes somos fascinados con la historia, porque tiene un alto contenido de lo que era la visión de ese momento. Y que sigue vigente. En algunas cosas sí. Hay que invitarle a la gente a que lea a Eugenio Espejo. Es un personaje esencial, un adelantado para su tiempo, como bien lo dices al inicio, y le significó ese trabajo, ese pensamiento, claro, que eclosionaba la persecución y la muerte. Exactamente, era tan de avanzada que por eso fue perseguido. La iglesia le vio como un enemigo por este tema que te cuento de la Virgen del Quinche. Los ediles y los oidores en ese momento del municipio también lo veían como una amenaza, era muy culto, y los letrados también. Entonces Espejo era un aislado. Espejo fue muy marginado por su pensamiento. De paso, él era un misántropo, ¿no? Era un hombre muy cerrado en sí mismo. En el Museo de la Ciudad todavía se conserva la celda de Eugenio Espejo, si la puedes ir a ver. Era un espacio donde él preservó mucho del conocimiento, pero es en la parte inferior, casi en el subsuelo, donde él vivió mucho tiempo, un tanto aislado, aun cuando su casa quedaba a cuadra y media. O sea, él vivía en lo que es ahora la calle Rocafuerte, frente a la casa de Mejía, de la Sociedad de Egresados del Mejía. En esa casa vivió Eugenio Espejo. Y el hospital era a la vuelta, pero... Casa que fue rematada por su padre, Luis. Don Luis Espejo. No, ¿Te acuerdas cuando fuimos de esa visita? Claro, alguna vez la querida Rina Artieda nos llevó y te hace conocer, oye, es una casa que... La remató en 1,100 pesos. Y ¿sabes qué me preocupa? Que esa casa no es patrimonio nacional. Es una propiedad privada. Es una propiedad privada. ¿Cómo no? Y a momentos destruyéndose. Con familiares, con los herederos de esta casa, ¿no? Porque una vez que Manuel Espejo se ve en la necesidad de vender la casa a terceros, porque había que tener recursos para defender a su hermano, que estaba siendo perseguido, pasó a otras manos y los
herederos de esos nuevos dueños hoy tienen una postura interesante de preservación de la casa, Sí. ¿no? Y están entendiendo que es un espacio que hay que cuidar. La dimensión que eso tiene, ¿no? Imagínate tú. Así es. Eugenio Espejo, en nuestra memoria, vengamos de nuevo al periodismo de hoy. Ya. Hoy el periodismo es una de las profesiones más riesgosas del mundo, ¿no? En Siria, en la Franja de Gaza, ¿no? En Ucrania, hay decenas de periodistas que han muerto. ¿Por qué sigue siendo, sin embargo, una vocación? No lo dudo que sea una vocación y, como te había reseñado, tiene alto grado de entrega. Pero no en los territorios peligrosos precisamente, o no solo en ellos. En México, en este momento, es el país en donde más alto número de periodistas mueren cada año por las condiciones del narcotráfico. Son condiciones de guerra. Y eso significa realmente un grave conflicto para la prensa. Y ahora que se ha multiplicado tanto la prensa, entonces tienes distintos escenarios con distintos periodistas cubriendo de distinta forma. Ya no puedes controlar. Si hay algo que el periodismo nunca pudo fue ser controlado, pero ahora menos, muchísimo menos. Antes lo intentaron con legislación, ahora no hay manera. No hay manera. Es el público el que permite vivir a un medio, o ese público también condena a ese medio y ese medio muere. Hace años atrás se hablaba de un periodismo ciudadano, ¿no? Que te permitiría depender de los recursos de la gente para que funcionaran estos medios, ¿no? Y era medio un sueño. Pero hoy en día los medios digitales, gracias a la tecnología, tienen las posibilidades ciertas de que el público mantenga su funcionamiento. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo método? Qué grato que es hablar de esto. Eso es Ecuador Inmediato. Fuimos el primer medio que desde el primer momento contó con el apoyo del público. Hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. El público. Porque mi relación... A ver, Ecuador Inmediato tiene un antecedente simpático, que es el haber presidido un noticiero como Noti Hoy, del cual tú y yo compartimos en un momento determinado. Noti Hoy para mí significa esa escuela de lo instantáneo, de lo inmediato, de lo urgente, del hacer opinión de manera totalmente directa. ¿Qué pasa? Que entramos justo en el tiempo del Internet, entonces la radio es la primera en beneficiarse de esa tendencia del Internet, no la prensa impresa. La prensa impresa se limitó a poner la portada. No era nada. La radio sí. Y en la televisión no existía en el Internet. Entonces, te estoy hablando 2000. Sí. En ese momento, lanzarse una idea de hacer un periodismo instantáneo que reúna las tres visiones: la documentación de la prensa, lo impreso, la instantaneidad de la radio y el impacto de la imagen, eso es lo que hicimos con Ecuador Inmediato. Y ahí es cuando cuentas con el público. Yo vi que los medios de comunicación en el Ecuador, los tradicionales, nos tomaron como una amenaza. Fuimos una amenaza para ellos. Les habíamos derrotado. Por ejemplo, especialmente a los que más les dimos golpes certeros y duros fue a la prensa impresa. La prensa impresa le había acostumbrado al Ecuador a que tú leas las noticias al día siguiente. Y de pronto viene alguien y le cambia totalmente. O sea, tú podías saber de la noticia ese momento. Sí. Lo instantáneo. Lo instantáneo. Por eso era Ecuador Inmediato. Y entonces, ese es el primer gran efecto con el público, que el público te acoja a eso. Con el paso del tiempo, en los 20 años, nosotros hemos tenido la satisfacción de tenerle al público cercano, al punto que en los últimos 5 o 6 años, ya el público ya es un aportante directo a Ecuador Inmediato. Por eso siempre le pido al público que afíliesen con nosotros, suscriban Ecuador Inmediato Premium, porque por una razón simple, porque ese tipo de experiencia es valiosa frente a la presión que tienes del gran anunciante o la presión que tienes del gobierno, que es también uno de los anunciantes principales. No. Pero también el que cotiza, el que paga, pone ciertas condiciones, te exige enfoques, temáticas. El que es dueño de la imprenta o el que es dueño de la estación de radio o del canal de televisión. Sí, señor. Y eso existe, no es verdad que no se ha dado.
Y eso se rompe con el periodismo en Internet. Sí, pero te digo que también en ese ámbito el público que sigue al periodismo en Internet pone sus condiciones, exige enfoques, ¿Qué? líneas. ¿Qué es lo que exige? Lo primero que exige es un pensamiento acorde a su visión. Y frecuentemente el público tiene una visión generalizada de lo que pasa. Y el que sea capaz de tener su espíritu crítico es alguien con algo más de información, pensamiento, ideología o criterio. Y eso sí hay, dentro del público sí hay. Y te lo comentan, y te lo dicen abiertamente. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, me gustaría ver esto, o abiertamente. Lamentablemente a veces se degrada en insulto, pero esa es una de las grandes ventajas de la comunicación virtual. El que puedas interrelacionarte con el público. ¿Te acuerdas cómo soñábamos? Cuando estudiábamos periodismo era la comunicación de retorno, o sea, emisor, receptor, medio y feedback, o comunicación de retorno. Bueno, eso ahora que era válido. casi imposible. En ese momento sí. Claro. Estamos hablando de 80s, 90s. En los 2000 ya no. Y en este momento es vital contar con el público. Es vital. El público te va a decir lo que piensa, lo que siente, y eso se llama tendencia. La tendencia es lo que el público quiere. Y quiere escuchar y quiere saber. En este momento, todo lo que nos ha pasado con los 4 niños de Guayaquil es una tendencia, por ejemplo, que le superó al gobierno. Le superó la noticia. Le superó. ¿Por qué? Por algo ideal, porque la gente se va informando, se va enterando, va comparando, va construyendo un relato, y eso es algo que, como digo, los periodistas en ese entonces soñábamos y que ahora lo vemos posible, es factible. La tecnología ha provocado un vuelco terrible, ¿no? en las posibilidades que tenemos de hacer cobertura periodística. Recuerdo ese golpe en contra de Guillermo Rodríguez Lara por parte de González Alvear. 1 de septiembre del 75. Allí vi una transmisión inusual. Estaba probablemente Gamavisión transmitiendo ese episodio, o no sé exactamente, quizá Canal 8. Canal 8. ¿No? Pero lo sui generis era que mientras disparaban los que atacaban el palacio, ¿no? Desde la catedral, desde el atrio de la catedral, el público estaba detrás e indicaban dónde estaban los blancos. A la derecha decía, junto al reloj, etcétera, ¿no? Y eso transmitía la televisión. Alguno habrá sido, porque la mayoría, ¿sabes lo que hizo? Sí. Se cruzaba entre las balas a recoger los casquillos. Claro. O sea, es demencial. Una locura. Es una locura. Una locura. Pasó. O sea, el público ya no le importaba la balacera. Sí. Se cruzaba ahí entre los que disparaban y todo, ¿no? Sí. A recoger los casquillos ahí para coleccionar. Con el tiempo alguien habrá guardado, ¿no? Claro, son recuerdos que la gente quiere tener. Entonces, pero a lo que voy, Ecuavisa requirió para ese momento, o el canal que hizo la transmisión, una cantidad de técnicos, de equipos, pero ahora ya no se requiere. Simplemente es el celular que tienes en la mano el que te permite la transmisión. He visto en estos días sucesos importantes que la gente transmitió y tienes varias opciones para mirar. Por ejemplo, ¿no? El momento en que llega la vicepresidenta de la República a la vicepresidencia. Exactamente. Está metido en vivo. Bueno, tú te imaginas eso. O sea, todo ciudadano se sintió con derecho a transmitir. Darle el celular y transmitir. Ajá. No había ningún... Y es su derecho. No, y además no necesitabas medio de comunicación. Es su derecho, pero ahí, ¿dónde está el plus periodístico? En la objetividad, en la contrastación de fuente. Volvamos de nuevo a lo que hablamos al principio. Primero, un nivel profesional. Segundo, objetividad, rigor profesional, ética y sobre todo el valor del periodismo con la veracidad. Eso es indispensable. Para eso sí tienes que formarte. Si no, puedes levantar y filmar un crimen sin entender lo que está pasando. Entonces no va por ahí. Va en el sentido de que en este momento es más o menos, es una figura comparativa que yo hacía hace un tiempo atrás, de nos robaron el fuego de los dioses, ¿no? Fíjate que antes nosotros éramos los dueños de la noticia y corríamos con el video cassette al canal a editarlo para presentarle al público. Pero en este momento ya no lo somos.
La noticia está suelta y libre ahí y el público puede tomar lo que crea conveniente. ¿Dónde está la diferencia? En que si tú aplicas esos 5 principios, veracidad, objetividad, rigor periodístico, ética profesional y un nivel de conocimiento básico, profundo, va a salir un mejor producto. Y ese mejor producto va a traer más público. Y eso siempre ha sido, eso siempre ha pasado. ¿Estas nuevas condiciones tecnológicas crees que han sido un sacudón para los periodistas que estuvimos acostumbrados a viejas formas de producir y de enfocar y de manejar los tiempos? Mira, Rodolfo, nosotros fuimos privilegiados. Nosotros fuimos gente privilegiada, nuestra generación, la de los 60, 70 y 80. Porque participamos, fíjate, de un proceso de cambio en la comunicación que se vino dando desde la máquina de escribir para pasar al fax, al telex, a la transmisión por satélite, al video cassette. Al video cassette, solo piensa en eso. A la transmisión en vivo, sin necesidad de bajarse el satélite, ¿no? Imagínate cómo era antes. Y luego se nos viene la revolución tecnológica. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que de la computadora hasta llegar en este momento a la inteligencia artificial. Hemos pasado por todo ese proceso, aprendiendo constantemente, renovándonos constantemente. Si el periodista no se renovó en ese tiempo, se quedó. Y se perdió esta parte de la historia. Entonces, por eso es que los viejos como nosotros ya tenemos acumulado una experiencia invalorable. Porque, por ejemplo, el chico que llega ahora a hacer periodismo, él ya llega con la transmisión tan fácil, ¿no? ¿Qué habrá tan fácil después ahora con esto? No, a nosotros nos costaba hacer la transmisión y le poníamos otro tipo de valores. Y entonces en los otros se acumuló el conocimiento, que ahora está condensado en la inteligencia artificial. Veo que hay universidades que han decidido clausurar sus carreras de comunicación. Correcto. ¿No? Y que están haciendo cursos cortos, brevísimos, para que usen la tecnología. No están cometiendo un error, están dejando de lado esa formación deontológica que requieres y además con otras disciplinas del saber que hoy son indispensables y que tú decías, esa es la especialidad. Cuando fundó Ecuador Inmediato el 10 de agosto del 2004, no había periodismo en internet. Me tocó formar periodistas. Recuerdo a 3 de ellos, a Juan Carlos Gómez, a María Auxiliadora Bastidas y Carlos Salvador. Y no había gerentes de medios de comunicación. Me tocó formar al mejor egresado de economía en ese momento, que era el ingeniero Giovanni Villacrés. ¿Qué pasó? Formar en ese momento prensa era casi imposible, porque no había el conocimiento adecuado. Y ese es el reto al que se enfrentaron las escuelas de comunicación. ¿Cómo formas vos a una persona en internet para ese momento? Entonces, les tocó aprender igual a la misma velocidad lo que era el periodismo instantáneo, que es el que yo fundo. Me cabe el honor de haber sido el fundador del periodismo instantáneo, del periodismo que tiene que asimilar en ese momento los hechos y transmitirlos sin que sea a través de una señal de radio o de televisión, sino que sea con la palabra escrita, que sea con la palabra verbalmente hablada, en fin. Ese periodismo instantáneo también mueve a que el conocimiento se transforme. Las escuelas de periodismo lo entendieron mucho más tarde. Hasta tanto ya se habían formado gente, se había hecho un poco a la buena de Dios. O en otros espacios. En otros espacios. Y entonces cuando deciden en algunos casos clausurar la carrera de periodismo es porque no se incorporaron a ese proceso. Facultad de Comunicación que no se incorporó a ese proceso terminó cerrando. ¿Qué está pasando ahora? La pregunta tuya es muy buena. O sea, ¿qué pasa con el espacio ahora del periodismo frente a la deontología, por ejemplo, frente a la ética profesional? No deja de ser un principio válido que tienes que aprenderlo.
Por eso te decía que el periodismo, cuando empiezas, es de múltiple conocimiento y luego va a la profundización. Entonces, en este momento, si alguien quiere iniciar el periodismo, tiene que entrar en esa tendencia del multiconocimiento. Lo que deben hacer igual las escuelas de periodismo ya no es formar a alguien a que aprenda a redactar. Bueno, aprendes a redactar en la escuela, vamos, ¿no? Ya. Lo que tienes que hacer es formar en ese proceso, darte bases para ese múltiple conocimiento. Por ejemplo, un periodista que cubra política en el Ecuador tiene que también tener conocimiento de leyes, tiene que tener conocimiento de sociología, tiene que tener conocimiento desde geografía hasta ilustración básica en diversas Pero disciplinas. saberes que estuvieron en los pensums académicos de las facultades de periodismo, tú mismo debes haber pasado por clases importantes en la facultad de periodismo, de derecho, de economía, Correcto. de sociología. ¿Qué eran en ese momento válidos? El propio doctor Rodrigo Borja Ceballos. Claro. Fue nosotros sí tuvimos profesores maestro de lujo, universitario, ¿no? Blasco Peña Herrera, Patricio Moncayo, Luis Patricio Eladio Moncayo. Proaño, gente que realmente te ilustraban, o sea, vamos, te daba conocimiento. A ver, ¿qué pasa? Veámoslo así. En ese momento te enseñaban espacios para aplicarlos más en el comportamiento social que en el periodismo propiamente. Ejemplo, las leyes, ¿ya? Pero ahora ya no es así. Es tan amplio, pero tan amplio, por ejemplo, el espacio de las leyes. Yo acabo de superar una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y entonces ahí yo encuentro que es tan amplio el conocimiento que tú tienes obligatoriamente que guiarte hacia una especialización. Entonces, la multidiversidad es lo que deben propiciar las escuelas de periodismo, para formar un ente posible de enfrentar la tendencia de la comunicación instantánea, inmediata, multidisciplinaria, y luego especializarte en un tema, o puedes hacerlo al mismo tiempo. Ejemplo, el periodismo deportivo es una muestra de eso. O sea, en el periodismo deportivo tú entras y tienes el mundo de los deportes. Bueno, y te especializas en rugby, por ejemplo. Ahora ya tienes espacios para el rugby. O te especializas en el fútbol, ya. Y si te vas a meter en el fútbol, entonces tal tema, tal cosa. Por ejemplo, unos pueden hablar de historia del fútbol, otros pueden hablar de estadística del fútbol, otros pueden hablar de legislación del fútbol. Y así, esa especialización es lo que te va dando el plus ahora. Es el conocimiento. Estamos en el tiempo del conocimiento, y entonces un periodista tiene que ser eso, tiene que ser un ente que conozca. ¿Para qué? Para anticiparte al público. El público se va a informar de lo que tú le digas. Y no ha cambiado, eso no ha cambiado. El público sigue al que le informa mejor. Y eso es una verdad a todo pulmón. Y la riqueza de esta profesión es la posibilidad de siempre querer aprender, no encontrar el límite, porque aquellos que creen que conocieron todo, pues realmente no conocieron nada. Este es un tren de la historia del que no te puedes bajar. O sea, siempre tiene que estar moviéndose. Ese es el aprendizaje. Y todo el tiempo tienes que estar aprendiendo. Cuando yo empecé hace 20 años y vine con la idea de hacer el periodismo instantáneo. El periodismo digital. Me quedaron viendo con... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Francisco? No, este vino más loco de lo que se fue. Esa es la frase con la que un dueño de medio que me quiso contratar apenas llegué, ofreciéndome la dirección de su medio, porque yo debía ser periodista y no diplomático, y yo me sentía más diplomático que periodista. Entonces, y le dije que iba a hacer un periódico instantáneo. Entonces me quedó viendo con cara de, ¿ya qué le pasó? O sea, este vino más loco de lo que se fue. Y no, yo tenía la razón. Tú tienes que incorporarte frecuentemente. Si quieres estar en el periodismo activo, frecuentemente a las tendencias del conocimiento. Por favor, nunca descuiden eso, del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que te da vida. Si tú no sabes, si tú te conviertes en un ignorante ilustrado, o sea que solamente sabías con anticipación o con anterioridad, y no te incorporas a la tendencia al conocimiento actual, te quedas. Y no te toman en cuenta. Es bastante fácil nomás. Para el público es cuestión de un clic. Francisco Herrera Arauz, aquí en Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Hemos tratado el tema del periodismo ecuatoriano. Hoy 5 de enero, fecha importantísima para recordar el trabajo de los comunicadores
Muchos éxitos, Francisco, te deseamos lo mejor, que tu emprendimiento, tu periódico digital siga viento en popa. Gracias, Rodolfo. Primero, gracias por permitirme celebrar con los colegas del periodismo, siendo como soy el fundador del periodismo digital en el Ecuador y ser el creador del periodismo instantáneo en nuestro país con ecuadorinmediato.com. Me place este honor de compartir contigo. Y lo otro, qué grato es todavía seguir frente a ustedes. Yo sigo luchando por la vida y eso para mí es muy valioso. Espacios como este son más valiosos aún porque me permiten esa lucha por la vida. Con las bendiciones del Señor creo que realmente lo consigo hasta ahora y ojalá más todavía. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti, amigas y amigos. Volvemos a encontrarnos en estreno cada domingo a las 10. Ya saben, en nuestro canal de YouTube, allí estamos el momento en que usted quiera mirar este programa. También esperamos sus comentarios. Hasta pronto. Que pasen muy bien.